Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winzone. The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido? ¿Quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. No dejes que otros pilotos vuelen por ti. eFly Academy es un servicio de educación a través de todas sus escuelas socias. Piloto privado, piloto comercial, cursos de multimotores, cursos de inglés en aviación y cursos de vuelo por instrumento. También tenemos cursos de inglés de aviación avanzada, aviación para todos y cursos de otras aeronaves. Vas a contactar con nuestro asesor académico en el más 506-85-74-49-49 en toda Latinoamérica. Nos puedes llamar también desde los Estados Unidos hasta Argentina e incluye también Europa. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y hablamos del altímetro. Vamos a hablar de este instrumento tan importante en la aeronave y vamos a hablar del altímetro como parte de los instrumentos importantes de los 6 básicos. Recuerden que el altímetro es un instrumento esencial y fundamental en las cabinas de las aeronaves, proporcionando información sobre la altitud de una aeronave con respecto al nivel medio del mar. Su correcta configuración, es importante decir que es esencial para los vuelos tanto de reglas de vuelo por instrumento, tanto para las reglas de vuelo visual, garantizando esta separación de los tráficos en el cumplimiento de los procedimientos de la seguridad en todas las fases de vuelo en combinación con el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Sin embargo, hay errores importantes mencionar que hay errores que en la lectura o en la configuración de este altímetro que pueden generar situaciones muy peligrosas. Y aquí, como desviaciones en el nivel de vuelo, aproximaciones no estabilizadas, incluso incidentes con el Control Flight into Terrain, que es vuelo controlado contra el terreno, encuentro entre dos aeronaves, como el caso de TCAS Resolution, factores como la presión atmosférica, la temperatura y la configuración incorrecta del QNH o del QNE, pueden afectar la precisión de la información, aumentando los riesgos de accidentes. Y esto es bien importante. Entonces, tenemos algo que vamos a ver que el altímetro, ¿qué es el altímetro? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver que en el avión el altímetro es un instrumento que muestra la altitud sobre el nivel medio del mar. Y aquí estamos MSL, a la cual el avión está volando. ¿Okay? Los altímetros funcionan midiendo diferencias de presión y se muestran en pies o en metros. Eso es de acuerdo al anexo 5 de la OASI. Hay unidades de medidas en pie y hay unidades medidas en metros. Hay países que utilizan los metros. Sin embargo, la mayoría estamos acostumbrados a volar el avión en unidades de pies. En esta unidad de altitud vamos a ver los pies. Ahora, ¿dónde vemos el altímetro? El altímetro está ubicado, lo vemos siempre ubicado en el 6 básico, de este lado que está acá. Aquí lo vemos del lado derecho. Y él obedece siempre a reglas importantes, reglas principales de vuelo, de vuelo, no de diseños de las aeronaves. Por ejemplo, obedecemos a lo que es a la ley suprema. A la ley suprema, cuando nos ubicamos en esta ley suprema, tenemos que los instrumentos básicos de vuelo siempre deben estar presentes con el fin de proporcionar esta información, que es actitud, altitud y velocidad, y poseer la capacidad de reconocer la actitud de la aeronave en cualquier situación, recuperarlo de esas actitudes inusuales y proporcionar indicaciones cuando están fallando. Es bien importante. Después tenemos la ley de los estándares, y aquí la ley de los estándares va a apoyar a la anterior ley, que es la ley suprema, y deben estar estandarizados todo lo que corresponde a los instrumentos, su terminología, su simbología, su mecanización, su color, su organización. Es importante la estandarización de estos instrumentos, sobre todo para un adiestramiento común entre los pilotos. Bien importante. Y otro punto importante es la ley del orden, porque la ley del orden sigue apoyando la ley suprema, donde los instrumentos deben estar ubicados y organizados de la misma manera. Aquí vemos el altímetro del lado derecho. Entonces, debe hacerse una comprobación natural, así como la T básica que existe en la mayoría de las aeronaves, para poder hacer esa verificación rápida de los instrumentos básicos, estos instrumentos básicos que vienen siendo lo que es la velocidad, la actitud, la altitud y el rumbo. Ahí hacemos una verificación en escáner, siempre teniendo referencia
el horizonte artificial, que es la actitud, lo más importante, como prioridad. Ahí tenemos esta información que es importante resaltar al momento de conocer nuestro altímetro. Aquí lo tenemos, el altímetro también ubicado en este lugar y nos da en unidad de pies. Vamos a ver sus agujas. Bien, tiene indicaciones en el caso del analógico. Vean que tenemos agujas de los 100 pies, de los miles de pies y los 10 miles de pies. Ahí tenemos esa indicación de cada una de las agujas. Vean las agujas que tenemos. Esta larga que está acá son los 100 pies, esta que está acá un poquito más larga, 10.000 pies y esta de los 1.000 pies. También tenemos algo que se llama una perilla de reglaje. Esta perilla de reglaje va a indicar, va a calibrar, mejor dicho, o a configurar la ventanita de Colsman. Esta que está aquí es la ventana de Colsman, es la que utilizamos para poder configurar nuestro altímetro. Bien, es importante hacer referencia de que este instrumento, este altímetro, fue diseñado, el de reglaje, por Colsman, Paul Colsman. Vamos a ver a Paul Colsman y qué tenía que hacer Paul Colsman con Jimmy Doolittle. En este momento, cuando vamos a ver que Jimmy, en este caso el pionero del vuelo por instrumento, le pide a nuestro amigo Colsman para que lo ayude a poder confeccionar este instrumento. Bien, necesitaba tener un instrumento que se pudiera calibrar. Entonces, cuando se utiliza este altímetro de calibración o de ajuste, bien importante, bien, y aquí es donde en 1928, porque antes de ello los altímetros eran imprecisos, no permitían ese ajuste de presión atmosférica que hace el altímetro nuevo, lo que generaba esos errores peligrosos. Entonces, este señor Jimmy Doolittle, pionero, como le dije, de vuelo instrumental, necesitaba algo más especial, algo más preciso, porque iba a volar sin referencias visuales. Entonces, encarga Colsman en este desafío, y Colsman, que es un alemán, que es ingeniero aeronáutico, revolucionó la aviación introduciendo este altímetro ajustable, permitiendo que los pilotos puedan calibrar la presión barométrica. Este ajuste, llamada la ventanita de Colsman, que mejoró enormemente la precisión de los vuelos, especialmente en condiciones donde no hay visibilidad. Ahí tenemos entonces a nuestro señor, que es Jimmy Doolittle, con Paul Colsman, para ser pioneros en este evento del vuelo, en este caso, vuelo por instrumentos, exactamente. La configuración de este caso, cuando estamos hablando del altímetro, muy parecido a lo que hacemos con nuestros relojes. Nuestros relojes necesitamos configurar correctamente la hora. Lo mismo necesitamos con el altímetro, necesitamos configurarlo de acuerdo a la presión atmosférica de ese momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo, bueno, tengo varios tipos de altímetros. Habíamos hablado de un altímetro que es analógico y tenemos altímetros digitales. Vamos a pasarnos al altímetro analógico. Vamos a irnos a ese altímetro, vamos a irnos dentro de él y vamos a ver qué tiene ese altímetro y vamos a ver sus ajustes. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos el altímetro. Aquí está nuestro altímetro. Véanlo acá. Aquí se ve nuestro altímetro. Si lo vemos ahí. Estamos configurando nuestro altímetro. ¿Sí? ¿Sí se ve? Bien. Ahí vemos nuestro altímetro y aquí por detrás vamos a ver su toma estática. Recuerden que el altímetro depende de la toma estática del sistema pitot. Él va a tomar la información de la toma estática, de la presión alrededor de la aeronave. Aquí vemos nuestro altímetro. Aquí está nuestro altímetro. Véanlo acá. Aquí está configurado. Y vean algo interesante. Vamos a configurar nuestro avión, nuestro altímetro, a una altitud, por ejemplo, de 5.000 pies. Aquí tenemos nuestro altímetro, 5.000 pies. Y ahí está nuestro altímetro, las agujas, las unidades de 10.000. Vamos a configurarlo a 2992. 2992 pulgadas de mercurio. Ahí estamos configurando la ventanita de Colsman. Y veamos que cada punto 0,2 vamos a aumentar
20 pies, ¿sí? Vamos a aumentar 20 pies. Vean que voy a poner 29.94 y aumentamos 20 pies. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Ahora pongo 29.96 y aumentamos 20 pies más. Y así sucesivamente. Entonces vean lo que sucede con apenas hacer un ajuste muy pequeño, podemos poner la aeronave en una condición que no es la correcta, imaginándonos que deberíamos estar en una altitud y estamos realmente en otra. Bien, entonces es muy importante con la configuración del altímetro. Ahora vamos a pasar directamente a de nuestra aeronave. Vamos a ir a la aeronave, vamos a verla acá y aquí vamos a ir para que puedas ver el altímetro digital. Vas a ver el altímetro digital en un sistema Garmin 1000. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a compartir esta información. Aquí está. Vamos a irnos a nuestra aeronave. Vamos a irnos acá. Y aquí está nuestra aeronave. Aquí la tenemos. Aquí está nuestra aeronave. Y vamos a irnos a nuestra aeronave. Vamos a irnos directamente a ella. Vamos a verla. Vamos a configurar nuestro altímetro. Bien. Vamos a trabajar con altímetro digital. Ahí está. Vamos a ir dentro de ella. Y aquí estamos perfectamente dentro de la cabina. Vamos a ir ahí. Y aquí tenemos nuestra ventanita de Boltzmann. Si ven aquí, aquí tenemos nuestra ventanita de Boltzmann, pero está en hectopascales, en milibares, o lo que era milibares, ahora se llama hectopascales. Vean que ajustamos nuestra perilla de reglaje, se encuentra de este lado. Creo que no se puede ajustar. Sí, okay, ahora sí se puede ajustar. Nuestra perilla de reglaje. Uy, no se puede ajustar. Es un problema en la configuración. Ahora sí. Nuestra perilla de reglaje la ajustamos acá. Vean que por cada 1 hectopascales nos movemos 10 pies. Vean. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Cada hectopascales nos movemos 10 pies. Ahí lo tenemos. Ahora, si yo quisiera cambiar estos hectopascales a pulgadas de mercurio, tendría que irme, vamos a ver aquí, a PFD, al unit, y aquí hacemos la configuración de hectopascales a milibares. Y aquí lo tenemos. Deberíamos pasar a 29.92. Vamos aumentando, 29.92, nos vamos por acá. Y hacemos nuestra configuración de nuestra aeronave. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, este sería nuestra cinta de altímetro con nuestro altitud target, que deberíamos estar aquí, que son la altitud seleccionada, que es la altitud final. Pero la ventanita de Boltzmann es la que vamos a utilizar para poder calibrarlo con la presión atmosférica. Bien, vamos a irnos entonces directo a nuestra presentación inicial. Bien. Vamos a ir a nuestra presentación inicial. Aquí estamos. Muy bien. Y aquí estamos. Ahora vamos a ver ahora nuestro altímetro por dentro. Aquí está nuestro altímetro por dentro. Veámoslos acá. Veamos, aquí habíamos visto las 3 agujas. Aquí vemos ahora altímetros. Vea, aquí tenemos lo que es la ventanita de Boltzmann. Importante hacer referencia. Vean acá la ventanita cómo se mueve. Estas son pulgadas de mercurio. Y tenemos la otra en hectopascales. Y aquí tenemos la referencia de lo que es la ventanita de Boltzmann. Vamos a ver el siguiente. Aquí lo tenemos. Aquí en el siguiente, vamos a ver aquí perfectamente cómo tenemos nuestro altímetro. En nuestro altímetro tenemos una información bien importante que referenciar, porque aquí vamos a tener que tenemos dentro del sistema
Vean que tenemos la parte de la toma estática, es este puerto que está aquí, que es la toma estática, que es la que va a generar presión dentro de esta cavidad. Dentro de esta cavidad vamos a tener o lo que es un aneroide, una cápsula con un sistema de varillaje, ¿ok? De cobre, ¿ok? Y esa cápsula lo que va a hacer es expandirse y contraerse. Y esa cápsula que vemos acá, esta cápsula que está aquí, este aneroide que está aquí, se va a contraer y se va a expandir. Y a través de todo este mecanismo va a llevar la información a la presentación, al disco grande. Ahí lo vamos a ver. Ahí, ¿qué va a hacer esta cápsula de aneroide? Bueno, esa cápsula de aneroide lo que va a hacer es expandirse, se expande cuando hay menor presión. Bien, cuando hay menor presión y ya se expande, indica mayor altitud. O se contrae, ¿ok? Se va a contraer cuando hay mayor presión. Cuando tenemos mayor presión, ya se va a contraer y va a indicar menor altitud. Eso lo va a hacer. Entonces, en ascenso, lo que va a hacer es aumenta la altitud y la cápsula aneroide que está calibrada a 2992, que es la tabla ISA, que es la vamos a ver, se expande debido a una disminución de la presión ambiente, que se va a expandir, ¿okay? Y va a aumentar la altitud en el momento del ascenso, lo que mueve esas agujas y esos engranajes y conexiones para un aumento de altitud. Y por el contrario, cuando venimos en descenso, ¿qué va a hacer? Él va a aumentar la presión, por lo tanto las cápsulas se van a contraer y esos engranajes van a mostrar la disminución de altitud. Este movimiento se transmite de manera mecánica, en otros se transmite de manera electrónica, hasta el sistema de varillajes y engranajes que están ahí dentro de ese instrumento para mover esas agujas. Entonces, ahí vemos, y para garantizar ese funcionamiento correcto, la cápsula de aneroide debe estar referenciada o tarada o debe estar inicialmente seteada previamente de acuerdo a la presión atmosférica estándar, que es 1013 milibares o hectopascales o 29,92 pulgadas de mercurio, que sería el equivalente en los países, en caso anglosajones. Entonces, ahí tenemos esa referencia de el altímetro dentro de su configuración por dentro, y lo vemos ahí. Bien, aquí tenemos su vista general. También vemos que el altímetro forma parte del sistema pitoestático y toma directamente la información toma directamente la energía de la toma estática, de la presión externa de la aeronave. Vean que aquí está la toma estática pegada al fuselaje. Importante referenciar porque vamos a explicar un poco qué puede afectar, porque hoy vamos a ver también los errores de este sistema, qué sucede cuando estas tomas estáticas también están defectuosas. Vean aquí la configuración del piloto. Cuando hace su configuración, al igual como lo debemos hacer con nuestros relojes, igualmente cuando nosotros configuramos nuestros relojes a hora universal, también tendremos que hacer esa configuración con el altímetro. Bien, aquí también podemos referenciar que al momento antes del despegue, y me voy a ir a esta zona que está aquí, antes del despegue, vean aquí, me voy a ir justo a este lugar, vean que deberemos verificar el corriente configuración de altímetro y debe ser que no debe tener más o menos 75 pies con el campo. Y es bien importante hacer esa referencia porque el altímetro debe configurarse de esa manera. El altímetro, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, en este caso debemos hacer el primer ajuste altimétrico, debe hacerse en tierra, en el aeropuerto o en el aeródromo. El procedimiento debe ajustarse esa ventanilla de Colsman con el QNH indicado por el ATC o por el ATIS, ¿sí? El servicio de información terminal de ese aeródromo. Comparar ese ajuste con la indicación del altímetro con la elevación del campo. El campo tiene una elevación que lo puedo ver en el AIP, lo puedo ver en las cartas. Y el máximo error permisible es ese que tenemos ahí colocado. Si en el aeropuerto o en el aeródromo en el que se va a operar no se cuenta con información del QNH, el procedimiento es ajustar el altímetro con la elevación del campo. Tomo la elevación del campo y ajusto mi altímetro y debe ser exactamente igual. Entonces, ahí tenemos esa información que es importante referenciar
para el setting de configuración antes de despegar y también en el momento que hacemos la aproximación o el momento que hacemos el miss approach para volver a intentar otra vez ingresar de nuevo a la aproximación. Aquí tenemos también importante los calajes en los equipos digitales. Muy importante estos calajes en los instrumentos digitales debido a que debes conocer cómo se hace, porque si te mandan a cambiar de unidad, cómo debes hacer ese cambio de unidad en diferente. Entonces, aquí hay que hablar de lo siguiente. También estos ajustes del altímetro han tenido errores por confianza excesiva en la carga de los pilotos. Entonces, esta configuración debe hacerse muy seriamente. Esta configuración debe hacerse seria. Ahora, vamos a ver que estos sistemas digitales, por eso es que le estoy comentando que ese sistema tiene para ver las dos unidades. Ahora, veamos el sistema que es el sistema Garmin 1000. Vean que tenemos el altímetro en una cinta y que la información la va a tomar del Air Data Computer. Vean que aquí tenemos el Air Data Computer y va a dar la información al altímetro. ¿Qué pasa con ese Air Data Computer? Ese Air Data Computer es este que está acá. Vean, el Air Data Computer va a tomar la información para la altitud. Y aquí lo tenemos, y si nos vemos acá, vean que tenemos una toma para el puerto estático. Y es importante que se haga siempre referencia, porque muchas veces, en este caso, podemos tener algunos sistemas que estén descompensados, estos sistemas deben ser configurados correctamente, deben ser verificados anualmente, deben hacerse una verificación de estos, porque pueden tener algún tipo de seteo incorrecto o deben estar dando la información incorrecta y yo debo tener un sistema que pueda compensar este sistema. En este caso, los sistemas electrónicos son mucho más redundantes o mucho más fiables que los sistemas analógicos. Sin embargo, deben estar corregidos y verificados cada cierto tiempo. Entonces, es importante que los pilotos deben consultar, en este caso, el mantenimiento que se le debe hacer a los Air Data Computer o la parte anual, el chequeo anual, para ver si se está dando la correcta información. Bien, tenemos también la tabla ISA. La tabla ISA cumple un papel importante en nuestra información porque la tabla ISA, que es la atmósfera estándar internacional, se utiliza para proporcionar una referencia estándar sobre las condiciones atmosféricas como son las variables que vemos ahí. Ahí tenemos variables como es la altitud, que está aquí, la presión y la temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Esas variables que vemos ahí, que están colocadas, esas variables lo que van a hacer es que en contexto, el altímetro de la aeronave está seteado a esta tabla. Entonces, lo que va a hacer es que, ¿por qué se hace importante? Bueno, es que lo importante es que es la referencia de los altímetros para medir la presión basándose en esa atmósfera ideal o en esa atmósfera modelo. Esa ISA va a proporcionar esa estandarización entre la altitud y la presión atmosférica. Eso permite setear, tarar o calibrar o ajustar correctamente para determinar la altitud de la aeronave. Entonces, la corrección por la temperatura, la tabla ISA también establece la temperatura, cómo varía en condiciones estándar un gradiente de temperatura. Y tenemos el gradiente de 2 grados, que cada vez que aumentamos 1000 pies, disminuye la temperatura a 2 grados centígrados. Si vemos que cada vez que subimos acá en altitud, ¿ok? De 1000 a 2000 pies, como de 13 pasamos a 11 y tenemos un gradiente de temperatura. Importante para hacer referencia, pero sabemos que esto no sucede realmente. Es una atmósfera para comparar lo ideal con lo real. Eso es lo que sucede en este momento. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Es necesario que la temperatura ISA, ¿okay? Se haga para configurar estos sistemas y lo que va a hacer el altímetro es darnos la información real. Eso es lo que nos va a dar, ajustado a una tabla. Necesita una tabla modelo para hacer sus comparaciones. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver los errores. Dentro de los errores, aquí vemos varios errores que hay que mencionar porque
los errores en aviación, estos pequeños errores de lectura de configuración del altímetro pueden generar problemas en la altitud y afectar la seguridad de vuelo, como hemos hablado. El error que tenemos aquí, podemos tener errores, como vemos, errores derivados de la fabricación, de la instalación, de errores mecánicos, de elasticidad, de temperatura, de instalación, de inspección y calibración periódica y configuración por parte del piloto. Entonces, tenemos una parte que son propias del sistema, propias de su desgaste, y también tenemos problemas de la interacción del humano con respecto a este sistema, que fue lo que se pidió, que se quería que se pudiera configurar, eso es lo que se quería hacer. Entonces tenemos esta parte que es sumamente importante. Por ejemplo, en el caso de los pilotos, podemos tener que el piloto escuche mal un ajuste de presión transmitido por el centro de control de tránsito aéreo y establece una altitud incorrecta. Vean que si yo cambio pequeñamente, tengo cambios importantes y significativos en la altitud del avión. Y el piloto puede configurar incorrectamente la presión transmitida y no logra configurarla, o sea, la escucha bien, pero la nota mal, por ejemplo. Eso puede ser, que lo haya escuchado mal. Otro caso es que no cambie el ajuste de presión porque no preguntó. Eso puede suceder. Tenemos muchos escenarios que puedan pasar. Ahora, dentro de la parte también física de la aeronave, aquí vemos que podemos tener problemas. En este momento podemos tener daños en los puertos estáticos, por ejemplo, porque es la toma formal, la fuga de presión por la parte de las tuberías, el Air Data Computer, que fue la computadora que vimos que está fuera de tolerancia, acababa pintura, por ejemplo, pintura de la aeronave deficiente o esté colocada en las áreas sensibles, ya colocado ahí. Muchas veces cuando lavan la aeronave, gente que le coloca cinta adhesiva, le coloca una cinta adhesiva para taparlo y para que no se moje y no le entre agua, y ahí el 360, el piloto sale a volar y no tiene indicación de altitud. Ha pasado muchas veces que este tipo de toma estática ha sido tapada con una cinta transparente que no se puede ver en el walk around para evitar que le entre agua a la toma estática. Entonces, imagínense. Entonces, tenemos este tipo de casos de también la vida útil de los componentes, las correcciones de errores por fuentes estáticas no optimizadas y variación de presión por las ondulaciones de la misma piel que tiene ahí, que está esa toma estática. Ahí tenemos ese tipo de casos. Ahora, vamos a ver el efecto de la temperatura, porque si hemos hablado de la tabla ISA, hay variables que nos afecta la densidad y nos afecta la temperatura. En este caso, que es la temperatura con la presión, va a afectarnos la densidad. Aquí tenemos en este caso, para este momento, para esta configuración, el efecto del frío en el error altimétrico. En este caso, un peligro muy silencioso, el efecto del frío en el altímetro es un peligro. La temperatura del aire no solo afecta el rendimiento de la aeronave, como había una pregunta que estaban haciendo, el performance, sino que también la precisión de los instrumentos. Uno de los efectos críticos que puede ocurrir durante días fríos es donde el aire está más denso y provoca una mayor variación de presión atmosférica con respecto a la altitud. ¿Qué sucede en este caso? El aire frío, que es más denso que el aire caliente, eso significa que el aire frío, las moléculas van a estar mucho más juntas, y aquí se las voy a mostrar. Vean, las moléculas van a estar mucho más juntas. Y estamos en la parte azul, porque el aire se está confortando frío. Cuando el aire frío es más denso, la presión atmosférica disminuye mucho más rápido al aumentar la altitud en comparación con el aire de menos denso. Más denso, las capas de presión atmosférica están más cerca unas de otras. Entonces, si tendríamos dos capas, una capa densa, tendríamos una capa de este tamaño, y una capa menos densa, tendríamos una capa de este tamaño. Imagínense un altímetro que está pensando una escala de distancia basada en la presión, y ahí tenemos un aire frío que la escala se comprime en este caso. La compresión de la altitud, que va a ser más pequeña, es para ponerlo de otra manera, el aire frío lo que va a hacer es que esa presión corresponde a esa distancia vertical. Si está más pequeño, está más condensado, va a haber menor distancia vertical, va a ser mucho más pequeña a cuando el aire está más caliente y está expandido. Estamos expandiendo estas moléculas de adentro. Entonces el altímetro va a entender esto. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque dentro de los procedimientos de acercamiento, de aproximación hacia el aeropuerto, en diferentes tipos de procedimientos, cuando son procedimientos de precisión, de no precisión o de guía vertical,
ahí tenemos altitudes mínimas que las aeronaves deben mantener y deben respetar por seguridad. Entonces, la aeronave realmente está más baja de lo que el altímetro muestra y podría poder acercarse mucho a los obstáculos. Por ejemplo, aquí lo tenemos en momentos donde la meteorología está mucho más fría, donde el fenómeno meteorológico del frío, esas masas de aire están mucho más frías, ahí ocurre un problema y es el momento del aire frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Entonces, para evitar este tipo de encuentros, de incidentes o de accidentes, los pilotos deben corregir esa lectura a través de la ventanita de Colsman en condiciones de frío extremo. Y hay condiciones, hay una tabla ahí de la OASI especial para condiciones de frío extremo, y esas tablas de corrección de altitud lo va a proporcionar para que los pilotos puedan calcular qué tan grande es el error cuando deben ajustar a sus altitudes. Algunos aviones modernos ya tienen sistemas automáticos que hacen esas correcciones solas en sus sistemas, en sus computadoras. Eso lo hace el sistema ya mucho más fiable. Bien, aquí tenemos entonces, tenemos un caso, vamos a ver este caso. En este caso tenemos una aproximación instrumental de precisión. Ahí hay un tema, o sea, hay una regla mnemotécnica que cuando vamos de alta presión a baja presión, mira hacia abajo. O sea, de alto a bajo, mira abajo. Entonces, cuando un piloto vuela en temperatura fría, la presión va a caer mucho más rápido, haciendo que el altímetro marque una altitud mayor real. Entonces, por eso es que la regla es clara y es importante, que de alto a bajo, mira hacia abajo. Esas temperaturas frías, la altitud real siempre será menor a lo que está indicando el altímetro. Entonces, ese es el error. Aquí tenemos esta situación, tenemos este ejemplo, donde tenemos una aproximación ILS antes de interceptar el FAF, es el segmento final de aproximación. Vean que ahí tenemos una cima, y normalmente tenemos la posición real de la aeronave, que es la posición que está aquí abajo, ya se las voy a mostrar. Vamos a ver aquí mucho más grande. Vean que aquí está la posición real de la aeronave y aquí está la posición donde el piloto cree que está. Entonces, vean, aquí es donde está la cima más alta de la montaña. Aquí estamos en la cima mucho más alta de la montaña y aquí estamos justo en el FAF, en el punto final de aproximación, de donde ya debe capturar ya la senda de planeo. ¿Okay? En este momento él debería buscar esa senda de planeo, pero él está realmente aquí pensando que está ahí arriba. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ese piloto está pensando que está ahí, pero normalmente pareciera que hay un margen de seguridad de altitud, ¿sí? Pero el avión, en este frío, el altímetro sobreestima esa altitud y por esa incorrecta configuración, el avión está mucho más cerca de ese pico o ese punto de la montaña que lo que muestra el altímetro. Entonces, en este momento, el sistema de alerta, el Ground Proximity Warning System, advirtió al piloto evitando un accidente. ¿Qué pasó? El piloto pasó muy cerca y el EGPWS le avisó y le dijo, terrain, y tuvo que volver a subir para configurar su aeronave. Ahí se salvó de poder llegar a tocar realmente con esa cima, con esa cúspide, con ese punto final ya de la montaña. Vean acá, entonces aquí tenemos este ejemplo donde en las condiciones de frío, en condiciones de frío extremos, la altitud real de la aeronave puede ser significativamente menor que la altitud que indica el altímetro. Y lo decimos, ¿por qué es peligroso? Bueno, porque en este caso, donde son los procedimientos que requieren estar atentos a estos procedimientos de precisión, tienen altitudes específicas que las aeronaves deben mantener por seguridad y están medidas. Si la aeronave está realmente más baja de lo que el altímetro muestra, podría chocar en el terreno con cualquier obstáculo o montaña. En este caso, este riesgo es mucho mayor en terrenos donde hay montañas cercanas, como ejemplo en este momento, donde hay montañas y en combinación con nubes bajas. ¿Qué hacer al respecto? Al respecto, lo que va a hacer es evitar que los pilotos hagan esas correcciones de la lectura del altímetro en condiciones de frío extremo. Esas tablas de correcciones ya están proporcionadas por la OASI para que los pilotos puedan calcular ese error tan grande.
Entonces, importante considerar que en las aproximaciones, si hay un ILS disponible, esos ILS son importantes, pero el problema se presenta el segmento intermedio antes de llegar al FAF. Ahí va a haber ese problema y eso lo vamos a ver. Entonces, es importante, no olvides preguntar, hacer una buena configuración con el LATIS, con el TAF, con el METAR, importante, el caso es mucho mejor con el LATIS, el QNH, la información del ATC para confirmarlo y poder corroborar que estamos en la configuración correcta del altímetro. Bien, un punto importante que hay accidentes, uno de los accidentes que han ocurrido, vamos a ver dentro de los accidentes que hemos revisado, que han sucedido por este tipo de eventos, y vamos a verlo acá. Aquí tenemos eventos, vamos a ver aquí, vean acá, aquí tenemos los siguientes eventos. Tenemos eventos como, por ejemplo, en este caso de un 737-800. Para este caso, el 737-800, si vemos ahí, fue en diciembre del 2023, un 737-200, una aproximación ILS para su llegada a Londres, Londres Standard. El error en la configuración durante la altitud en una aproximación frustrada llevó una subida incontrolada y seguida de un descenso abrupto de 9.000 pies, activando el EGPWS, que es pull up, a 1.740 pies above ground level, por este caso con el terreno antes de levantarlo. Aquí tenemos este caso de Londres, también tenemos el otro de los, están muchos, pero aquí tenemos para el A320 en mayo del 2022, un Airbus 320 para Charles de Gaulle, el aeropuerto de París. Aquí tenemos a Charles de Gaulle, al norte, tenemos al norte de París. Este accidente que ocurre que una configuración igualmente incorrecta del QNH llevó el descenso inadvertido hasta 6 pies con el suelo. Aquí lo vemos, 6 pies con el suelo. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, aquí sucedió que sin alerta del GPS, debido a software desactualizado, pudo haber un CFIT en este caso. Aquí no hubo alerta del EGPWS. Bien. Pérdida de warning no porque estaba desactualizado. ¿Bien? Y aquí era la transición realmente de la parte de la aproximación convencional con la aproximación que son basadas en la aproximación de guía vertical. Aquí tenemos esta configuración o la que son basadas en satélite. En ese momento, esas transiciones, hubo ese potencial impacto de seguridad. Aquí tenemos este peligro que tenemos inminente con respecto a la configuración de los altímetros. Entonces, aquí lo que tenemos que saber y hacer y entender que un error en el ajuste del altímetro puede hacer la diferencia en un vuelo seguro en una situación de riesgo. Importante, vemos que las autoridades emiten sus boletines. Aquí tenemos el boletín, por ejemplo, ven aquí un boletín de seguridad, ¿ok? Safety message, ahí está el mismo caso del Airbus 320, el aeropuerto de Charles de Gaulle. Aquí está el riesgo de la incorrecta configuración del altímetro. Súper importante esta información para los pilotos, tener esto, sobre todo el enemigo en condiciones meteorológicas de masas de aire frío, en lugares que la temperatura son fríos extremos. Bien importante esta correcta configuración del altímetro. Si es incorrecta, puede generar un riesgo potencial a la seguridad de vuelo. También es importante referenciar con respecto a las aproximaciones. Aquí tenemos la comparación de aproximaciones de precisión, aproximación de guía vertical y aproximaciones de no precisión. Si lo vemos acá, vean aquí los tipos de aproximación: aproximación de no precisión, aproximación con guía vertical y aproximación de precisión, ¿sí? Aquí es importante referenciarnos en este lugar, porque ¿cuál sí va a ser impactante que
que no se haga la configuración del altímetro. ¿Dónde va a impactar? Bueno, va a impactar mucho más a las aproximaciones de no precisión. Vamos a ver acá. A las aproximaciones de no precisión, el impacto va a ser más significativo. No es que en las aproximaciones de precisión y en el caso de las de guía vertical, como la que son la de guía vertical, ¿okay? Ahí tenemos la LPV, por ejemplo, esas son de guía vertical, pero son, en este caso, no afecta la trayectoria vertical, el glide path es independiente de la presión barométrica. Mismo caso, el LS va a ser independiente de esa presión atmosférica. Y aquí esa información es importante porque en ese momento donde tenemos la guía vertical no va a haber problema, pero en el momento de acercamiento sí puede haber el problema. Ahora, en las de no precisión y las de guía vertical, como las que vemos ahí, que son las LNAV y las VNAV, van a tener problemas. En este caso, vamos a tener, en el caso de las LNAV, por ejemplo, que sí vamos a tener problemas, ¿ok? Porque tienen impacto significativo en el setting del altímetro. Muy importante entonces cuando se hagan esas aproximaciones de no precisión, de convencional y las aproximaciones de guía vertical, como son la LNAV y la VNAV, que impactan el configuración del altímetro. Con esto hemos terminado el día de hoy. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. ¡Chao, chao!